Bienvenidos a la sesión 116 del seminario Repensar las Matemáticas. La primera sesión del ciclo 15, la primera en la que lamentablemente por una parte y afortunadamente por otra, la mayoría de nosotros estamos en nuestras casas. El propósito del seminario es vincular la investigación con la práctica docente. Tanto el investigador educativo como el profesor tienen el objetivo de lograr mejores aprendizajes en los alumnos. Ambos son esenciales en el sistema educativo y el diálogo entre ellos no solo es deseable, sino necesario. Este seminario es un espacio para este diálogo. Este ciclo consta de 7 secciones. Los temas que se tratarán son competencias docentes, resolución de problemas y STEAM, campos vivientes, donde se hablará de modelos y modelación, currículum digital, maestros trabajando y aprendiendo en colaboración, aprendizaje del concepto de función y la identidad del profesor de estadística. Desde luego, durante las sesiones estará presente el reto que tenemos del trabajo a distancia y cómo la tecnología nos ayuda y complica nuestro propósito de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos la gran disposición de nuestros invitados que aceptaron modificar las fechas de sus participaciones. Tenemos invitados de Colombia, Chile, Estados Unidos, Argentina y Brasil. Gracias a nuestros dialogantes del IPN, del Tecnológico de Monterrey, de la UPAEP, Universidad Popular Autónoma de Puebla, y de la Universidad de Antioquia en Colombia. Gracias al apoyo, desde luego, del IPN, esencial, indispensable, en particular a la Dirección de Educación Virtual, de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUIE, y de participantes. Tenemos registrados profesores del IPN, que nos da mucho gusto por ello, desde bachillerato hasta superior, de sedes aquí en la Ciudad de México, pero también en Guanajuato e Hidalgo. Y también tenemos participantes del Colegio de Bachilleres, de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Escuela Normal Veracruzana, de la Universidad Pedagógica de San Luis, de la Universidad de Zacatecas. Y bueno, nos da mucho gusto que tengamos participantes de México, de distintos lugares, pero también tenemos de Colombia y de Chile. Bien, pues de nuevo les agradezco que se encuentren ustedes conectados y pues bueno, lo importante, lo esencial es que comencemos ya con nuestra primera sesión de este ciclo 15. Adriana, cedo el espacio. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a la maestra Grisel, por favor, para que haga una inauguración formal. Maestra Grisel, adelante, por favor. Buenas tardes. Es un honor para mí acompañarlos en esta inauguración, en representación de los miembros de la red de seminarios Repensar. Hago un reconocimiento a los docentes que, en estos momentos difíciles debido a la pandemia, han impulsado este proyecto tan importante para robustecer la labor que realizamos en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. Momentos en los que se debe fortalecer el vínculo entre la docencia y la investigación. Y es en donde los seminarios Repensar nos brindan esta oportunidad, a través de experiencias enriquecedoras para la formación continua del docente. Una gran felicitación al seminario Repensar las Matemáticas por un ciclo más. Les deseamos mucho éxito. Gracias. Adriana. Sí, perdón. Muchas gracias. Nuevamente les doy la bienvenida, ahora a nombre de mi compañero Jaime Espíritu, estudiante de la Universidad de Granada y profesor de la Universidad Pedagógica Veracruzana, estudiante de la Universidad de Málaga y profesor de la Benemérita Normal Veracruzana. En esta ocasión, bueno, queremos antes que otra cosa desearles a todos mucha salud y darles nuevamente la bienvenida a esta sesión 116 del ciclo 15 del Seminario de Repensar las Matemáticas. Tenemos en esta ocasión el gusto de platicar con el doctor Walter Castro Gordillo de la Universidad de Antioquia,
de Colombia, a quien le agradecemos enormemente su disposición para estar aquí con nosotros en estas circunstancias. Jaime. Muchas gracias por la invitación y estamos muy contentos de que haya diferentes académicos que se están uniendo a este importante acontecimiento que tenemos, que es la inauguración del ciclo 15 del Seminario Repensar las Matemáticas. Como es costumbre, pues vamos a conocer un parte de la trayectoria académica de nuestro invitado especial, el doctor Walter Fernando Castro Gordillo. Pues vamos a mirar una semblanza de todo lo que distingue a la trayectoria de este importante invitado en esta sesión. Adelante. Nuestro invitado es un estudioso de las matemáticas y de la didáctica de las matemáticas. Se graduó de la Facultad de Educación de la Universidad del Valle, Colombia, y simultáneamente obtuvo su título en matemáticas por la Facultad de Ciencias de la misma universidad. Posteriormente, se graduó de la maestría en matemáticas por la Universidad del Valle y obtuvo el grado de maestría en didáctica de las matemáticas por la Universidad de Granada, España, así como el doctorado con mención europea por la misma universidad. Hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Granada. Fue profesor visitante en el Instituto Freudenthal, Utrecht, Holanda. Respecto a su trayectoria como académico e investigador, ha sido conferencista invitado en la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, España, en el 6º Coloquio Internacional sobre la Enseñanza de las Matemáticas, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad de los Lagos, Chile, y en la Universidad de Sonora, México. El doctor Castro ha publicado trabajos en las actas de numerosos eventos académicos y ha publicado artículos en Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology, Journal of Mathematics Education, International Electronic Journal of Mathematics Education, Bolema, Redimat, Revista Unión, Revista Latinoamericana de Etnomatemáticas, Revemat, Paradigma, Magis, entre muchas otras. Ha participado en proyectos nacionales, tales como Proyecto 2030, Plan Educativo para Antioquía, Diseño de los Derechos Básicos de Aprendizaje, DBA, Área de Matemáticas, Revisión de los Estándares Colombianos de Matemáticas, módulos para el programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Actualmente es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquía, Medellín, Colombia. Sus intereses investigativos se ubican en el razonamiento algebraico elemental, en la formación de profesores, en el uso de la tecnología para la enseñanza de las matemáticas y en la teoría de la argumentación en educación matemática. Doctor Walter Fernando Castro Gordillo. Adelante, Walter. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Quiero agradecer al Seminario Repensar las Matemáticas y a los dialogantes y a todos los colegas que han estado participando con preguntas y reacciones al documento. Y es para mí un honor poder reiniciar este seminario Repensar las Matemáticas, en el que he estado en otras ocasiones como dialogante. Muchas gracias a todos. Bueno, Walter, para ir iniciando, podemos comentar
La primera pregunta va en el sentido de una referencia que tiene en su documento, que dice: el desarrollo del pensamiento y de las competencias matemáticas de los estudiantes depende de manera esencial de la formación de sus profesores. La pregunta es en el sentido, esto es algo muy común que hemos comentado y escuchado muchas veces, pero ustedes, ¿por qué opinan? ¿Por qué creen que es así? En particular, en el foro ya ha habido algunas participaciones. El profesor Marco Antonio Hernández opina que tiene que ver con el sentido de aprender imitando lo que hacen los demás. Quisiera yo, pues, ustedes como tú en lo particular y en general tus compañeros como autores, ¿qué opinan? ¿Por qué consideran que es tan importante la formación de los profesores? A ver, esa afirmación que aparece en el documento tiene una base tanto en la práctica de la investigación como en la práctica de la docencia. Y a lo largo del tiempo, con base en nuestra experiencia, se muestra el papel, digamos, determinante que tiene la formación del profesor, que tienen sus concesiones sobre la matemática, sobre su propia naturaleza, el reconocimiento de la importancia de los valores que la matemática desarrolla en el individuo y el trabajo que desarrolla el profesor para ponerla en práctica. Igualmente es importante la calidez humana, la empatía por el estudiante. Esas son características determinantes en el proceso formativo de los estudiantes y de las estudiantes. Claro, hay otras variables que afectan el desempeño estudiantil, como la variable socioeconómica, pero el desempeño de un buen profesor es muy importante. Lo cual, digamos, resalta el papel que nosotros los profesores o que el profesor tiene en la sociedad. No solamente entonces es en cuanto a su formación, sino también su actitud la que está influyendo pues en el trabajo de los estudiantes. Sí, claro, yo creo que algunas veces la actitud del profesor, a veces en algunos momentos es determinante para promover el progreso y el deseo del estudiante de continuar aprendiendo, dado que aprender, como decía Ana Spar, requiere una reacción. Frente a la acción del estudiante hay una reacción y es importante el papel del profesor, sin lugar a dudas. Bien, doctor, usted en el comentario que nos acaba de dar, pues refiere diferentes elementos, variables que nosotros podríamos tomar en cuenta para mirar lo que se hace en el aula, específicamente con aras de favorecer el aprendizaje de la matemática. No es interesante que en el mismo documento se habla de un modelo del conocimiento didáctico matemático como una alternativa que puede ayudarnos a mirar justamente la formación de los profesores, específicamente focalizando la atención en sus prácticas de enseñanza. ¿Podría platicarnos brevemente en qué consiste este modelo del conocimiento didáctico matemático y cuáles son las herramientas que se proponen para explicarlo? Bien, gracias por la pregunta. El tema de la formación de los profesores es un tema que ha interesado a los investigadores y a los formadores de profesores. Y básicamente el interés está en determinar el conglomerado de conocimientos matemáticos, didácticos y de otro orden que un profesor de matemáticas debería tener para desempeñarse eficazmente en su práctica y facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Y cuando digo eficazmente, me refiero, y lo vinculo con la pregunta anterior, me refiero al papel importante que el profesor debe desarrollar. Yo creo que todos en nuestras relaciones sociales y culturales requerimos de la ayuda y de la asistencia profesional de otras personas y queremos que esas personas hagan bien su trabajo. Entonces, en ese sentido es que el profesor debe desarrollar un trabajo eficaz, pero no un trabajo eficaz en el sentido de que lo vamos a medir en una tabla,
sino que es un trabajo eficaz que se puede medir a lo largo, digamos, del tiempo. Y digamos, hay preguntas que se formulan en el ámbito de la formación de profesores que son, ¿cuáles son los, digamos, preguntas, digamos, del día a día? Es una pregunta cuando yo voy a preparar una clase podría ser, ¿qué tipo de respuestas espero de los estudiantes cuando voy a desarrollar un tema? ¿Cuáles son los principales, digamos, errores o dificultades o obstáculos cognitivos o conflictos de significado que podrían cometer los estudiantes cuando resuelven una tarea? ¿Qué medidas implementaría yo para motivar a los estudiantes para resolver el problema? ¿En qué nivel educativo considero como profesor que serían adecuados implementar ciertos problemas, ciertas preguntas, ciertas estrategias? ¿Qué recursos o medios serían los apropiados para gestionar los aprendizajes? ¿Qué aspectos se podrían mejorar en mi propuesta? ¿Cómo evalúo ese aprendizaje y cómo utilizo los resultados de esa evaluación para iniciar el proceso? Esas son preguntas que como profesores nos hacemos, digamos, cada día. Son preguntas que se llaman preguntas, digamos, profesionales, porque están vinculados con el desempeño de nuestro trabajo. Entonces, en la formación de profesores se proponen, digamos, muchos modelos para conocer o para promover un diseño curricular que responda a las necesidades que la sociedad propone y a las preguntas que acabo de formular. Entonces, está el modelo de Schulman, está el conocimiento para la enseñanza, el conocimiento pedagógico del contenido, el conocimiento general, conocimiento de los fines y propósitos. El caso, digamos, de Grossman propone un modelo del conocimiento del profesor y propone diversas valoraciones o categorías para determinar ese conocimiento que el profesor debe tener. También está la propuesta de Rowland y Thwaites y Hochsteps acerca de la cuarteta del conocimiento, que es una propuesta como orientada a la formación de los profesores en el aula, que no involucra la práctica docente que alguna vez el profesor tiene que desarrollar. Entonces, está el modelo de Schonfield y Kilpatrick, donde se habla de la teoría de la proficiencia en la enseñanza de las matemáticas. Está la propuesta de Deborah Ball y colaboradores, donde se habla del conocimiento del contenido para la enseñanza. Y existen diversos tipos de modelos. Una de las, digamos, de las desventajas que encontramos en esos modelos es la falta de herramientas para promover el conocimiento de esas características de una enseñanza efectiva y también falta de herramientas. Entonces, a partir de la propuesta del enfoque ontosemiótico y por una iniciativa del profesor Juan Díaz Godino y del profesor Luis Pinofán, quien es mexicano y trabaja en Chile, se empezó a desarrollar una propuesta del modelo del conocimiento. Y ese modelo del conocimiento propone herramientas que le permiten a los profesores reflexionar profesionalmente sobre su práctica docente. Entonces, el modelo se llama el CDM, el modelo del conocimiento didáctico matemático. El modelo tiene una propuesta de varias categorías de conocimiento y de varias facetas. Habla de una faceta matemática, de una faceta didáctica y de una, digamos, faceta meta, que habla respecto a las normas y a las metanormas. Y lo complementa con los objetos matemáticos que se estudian en los procesos y una propuesta como de análisis didáctico, es decir, que está compuesto por 4 componentes que todos los profesores desarrollamos, que hace referencia al diseño, digamos, al estudio, al diseño, a la implementación y a la evaluación. Ese es más o menos como el modelo. Y como modelo, pues, para que sea aceptado por la comunidad, se han propuesto diversas investigaciones en maestría, doctorado y algunas por fuera, digamos, de ese esquema académico que ha puesto a prueba para ajustar algunas de esas componentes que este modelo del conocimiento didáctico matemático propone. Me parece que es una propuesta interesante y como
propone la profesora Blanca Ruiz en uno de los comentarios en el tablero es un modelo relativamente complejo, pero la complejidad del modelo obedece a la complejidad del acto educativo. Yo creo que ese modelo de profesor, conocimiento y estudiantes, el triángulo, no da cuenta de la complejidad. Entonces este modelo es un poco más complejo porque trata de modelar algo complejo. Pero cuando se utiliza el modelo, pues obviamente cuando nosotros lo estudiamos en investigaciones, estudiamos solamente algunas componentes de ese modelo, de tal suerte que en la agenda investigativa que tenemos, lo que proponemos es ajustar y utilizar los resultados de la investigación para mejorar el modelo, que no es definitivo, sino que es un modelo que está en construcción. Es más o menos un resumen corto de lo que plantea el modelo y de su intención. Jaime, gracias. Sí. Es lo que plantea el modelo, Jaime, gracias. Claro, lo que usted nos señala en realidad pues hace referencia a esas bondades de esta aproximación justamente teórica, hablemoslo también así, porque ayuda pues a ver ese carácter complejo del diseño didáctico. Usted hablaba, hacía alusión a las facetas, a las herramientas, y desde luego pues ayuda a tener una mirada de cómo podemos analizarlo, que hacemos profil, conociendo las limitaciones de los modelos que usted hacía referencia hace un momento, y que sin duda este modelo viene a enriquecer toda esa trama conceptual que se ha venido utilizando desde hace varias décadas para el trabajo con la educación matemática y la formación de profesores. Adriana. Sí, gracias. Y entonces, partiendo de todos estos modelos que nos presentas y las adecuaciones que ustedes han revisado, han considerado, ¿nos podrías platicar un poco sobre los rasgos que caracterizan una práctica de enseñanza efectiva de las matemáticas, según el modelo que ustedes plantean, obviamente? Y te recuerdo, Walter, perdón, que tenemos a la mano la presentación que habías preparado. Si quieres mostrar alguna diapositiva o algo, aquí la tengo a la mano. Sí, por favor, ¿podrías mostrarla? ¿Podrías mostrarla e ir a la diapositiva tal vez 16, 17? Tú la muestras y como estamos en plan tranquilo, yo te voy diciendo cuál podría... Sí. Bueno, esa podría ser la siguiente. Vete a la siguiente. A la siguiente, pasa 2 o 3 más. Pasa otra más. Déjala allí. Regrésate a la anterior. Ese es más o menos el modelo del conocimiento didáctico matemático, que muestra las diversas componentes y las interrelaciones que se dan entre ellas. Eso define lo que es un sistema dinámico complejo. Componentes diversas que interactúan de manera compleja y en respuesta a las condiciones, digamos, locales. Entonces, cuando se me pregunta cuáles son como los rasgos de una práctica efectiva, Adriana, da unos clics adicionales. Yo me concentraré en lo siguiente. Sigue. Otra más. Siguiente. Más. Otra más. Es que estoy yendo hacia atrás, perdón. Perdón, me estoy yendo hacia atrás. Ya, vale, sí, eso notaba, pero bueno. ¿Allí? No, las siguientes. Es decir, básicamente se pide los rasgos. Vete a la siguiente. Entonces, los rasgos, a ver, el modelo plantea la dimensión didáctica. La dimensión didáctica tiene, sigue pasando, Adriana, las dimensiones, habla de una dimensión metadidáctico-matemática y una dimensión matemática, pero aparece una dimensión didáctica
donde confluyen las dos anteriores. ¿Podrías pasar la siguiente, Adriana? Vete un poco más. Listo, estábamos ahí. Entonces, esa, déjala allí. Entonces, yo concentraría los rasgos, yo los identificaría en ese ideal compuesto por esas 6 facetas. Entonces, aparece una faceta epistémica, que es el conocimiento disciplinar del profesor. Ese conocimiento disciplinar en nuestro modelo tiene una dimensión matemática, que es el conocimiento común del contenido y el conocimiento ampliado del contenido. Para ponerlo en sentido, digamos, en sentido muy tranquilo. Si uno le pregunta a un estudiante o le pregunta a alguien del común qué es más grande, un tercio o un cuarto, entonces las personas van a decir que un cuarto es mayor que un tercio. De hecho, anecdóticamente hay una propaganda de una compañía que le quería hacer competencia a McDonald's y ofreció dar un tercio en lugar de un cuarto de un tamaño de hamburguesa. Y las personas preferían la McDonald's porque un cuarto es más grande que un tercio. Entonces, una persona del común eventualmente sabe cuál es la relación de orden entre estas cantidades o entre estos números. Pero si se le pregunta a un profesor, él debe tener una estrategia para mostrar a los estudiantes cuál es más grande. Y si el profesor dice, mire muchacho, ponga un tercio, un cuarto, multiplique en cruz y usted se dará cuenta cuál es más grande, esa sería una mala estrategia desde cierta perspectiva, porque él estaría utilizando como el conocimiento común del contenido. Lo que se requiere del profesor es el conocimiento ampliado del contenido, que requiere que él haga un diseño de una situación. Por ejemplo, en este caso, él podría tomar un segmento, pedirle al estudiante que lo divida en 4 partes o que lo divida entre 3, y el estudiante, ante la evidencia, se va a dar cuenta cuál es mayor. Entonces, es la faceta epistémica, el conocimiento que debe tener el profesor. Pero también está la faceta interaccional, cómo interactúa el profesor, qué medios utiliza, qué tan empático es el profesor, que refiere a la faceta afectiva. ¿Qué sabe el profesor de las dificultades de ese conocimiento que imparte y cómo lo aprende el estudiante? Tendría que tener en cuenta, el conocimiento previo del estudiante, la faceta cognitiva. Y también si los tipos de ejercicios o propuestas que él desarrolla están vinculados con el entorno, con el ámbito en el cual está ubicado la escuela, con la cultura en el cual el estudiante, digamos, se mueve. Allí reconoceré, digamos, la faceta ecológica, o si tiene en cuenta el currículum o adaptaciones del currículum. Entonces, a mí me parece que los rasgos de una buena práctica deberían incluir estas 6 facetas y adecuaciones de esas facetas al contexto. Esa sería, digamos, como mi respuesta. Okay. Muchas gracias, Walter. Creo que esta explicación, decía esto hace un momento, para hacerlo un poco más sencillo, nos ayuda mucho en el sentido que comentaba, como decías, la maestra Blanca, ¿no? Si es muy teórico, y bueno, la idea justamente del seminario es esa, irnos acercando los profesores a las cuestiones más teóricas y los investigadores a las cuestiones, lo que sucede en el aula, vernos como equipo. Entonces, creo que esta explicación es bastante buena, bastante clara. Gracias. Jaime. Gracias. Que nos acaba de presentar, uno entiende a partir de toda esa explicación lo complejo que es justamente comprender lo que se hace en el aula, mirar las prácticas de enseñanza. Y pues haciendo referencia a esos rasgos, hay una parte muy interesante en el artículo en donde se señala lo referido en este caso, a la idoneidad. Usted señalaba que el enfoque ontosemiótico pues han hecho un trabajo extraordinario en este campo, haciendo alusión al doctor Juan Díaz Godino y al doctor Luis Roberto Pinofán, justamente hablando de este enfoque. Y en el punto se hace referencia a varias cuestiones relacionadas con la enseñanza proficiente, una enseñanza eficaz y una enseñanza idónea. Y de alguna manera el hilo de los comentarios que uno mira en el seminario
se puede notar una constante, que es pensar esta idea de que es complejo el modelo, que estamos pensando en una enseñanza ideal, y pues es esa constante, ¿no? De saber a qué nos referimos con lo idóneo. ¿Nos podría platicar, doctor Walter, a qué se refiere esa idea de idoneidad? ¿Cómo se maneja el concepto en el modelo que usted nos presenta? A ver, la idea de idoneidad es una idea muy interesante, pero algunas veces es mal comprendida, porque la idea de idoneidad es una herramienta que se le ofrece al profesor para que valore su propia práctica. No es una herramienta eventualmente externa que utiliza un agente externo o un agente evaluador externo para determinar si el trabajo del profesor es idóneo. Entonces, en ese sentido, se establece una diferencia entre lo que es el trabajo académico y profesional del profesor y el trabajo, digamos, eventualmente de una persona que desarrolla, digamos, zapatos. No estamos valorando al profesor en esa perspectiva. Lo que se está dando es un criterio para que el profesor determine si la práctica que está desarrollando es idónea. Yo suelo utilizar la idea de valor absoluto como distancia entre dos puntos. Entonces yo digo que la distancia entre X y Y, valor absoluto, es menor que. Eso habla de la cercanía, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo decir X menos 2 menor que. 2 es como el ideal y X se aproxima a 2. Entre la distancia sea más pequeña, es como mejor. A eso se refiere la idea de idoneidad. Entonces, quiero referirme un poco a veces al término que utilizamos en los artículos de proficiente. ¿Qué es proficiente? Entonces, mire que proficiente es un adjetivo que habla que la persona está aprovechando en algo. Tanto puede ser el estudiante, ha sido una enseñanza proficiente, es decir, que el profesor lo está haciendo mejor y que el estudiante está aprovechando en algo o que se está avanzando. El término eficaz, que también es un adjetivo, es que produce el efecto esperado. El trabajo del profesor produce el efecto esperado en cuanto al desarrollo de competencias y en cuanto a la formación matemática del estudiante, en cuanto a la adquisición de competencias ciudadanas, al reconocimiento de los valores de la matemática, que en esta época de pandemia se ha visto bastante ausente por la información que uno ve, por ejemplo, en el caso colombiano de un noticiero al cual no mencionaré, donde se ve que dicen que 100 es mayor que 140, o donde dibujan un triángulo y cada triángulo se dibujan un triángulo equilátero y resulta que la hipotenusa no corresponde al valor que debería tener. Y se hacen unas malas interpretaciones numéricas de la información. Entonces a eso se refiere, digamos, el adjetivo de eficaz, que va bien para determinada cosa. Y el otro adjetivo que se utiliza es idóneo, que es adecuado y apropiado. Entonces, si yo desarrollo una clase y entro, digamos, un poco con un mal ánimo con los estudiantes, entonces yo podría decir que mi actitud no es idónea, porque mi actitud no es empática con los estudiantes, porque debería ser más empático. Yo me paro en el tablero, borro el tablero y empiezo a hablarle al tablero. Entonces yo diría, mire, esa práctica que estoy desarrollando no es idónea, no es apropiada, no es cercana a los estudiantes. Si puedo utilizar un video, un ordenador, puedo llevar al salón de clase algunos experimentos, entonces esa práctica sería idónea frente al uso, digamos, de los recursos. Y en algunas investigaciones que hemos desarrollado, una recientemente que se publicó con el profesor Luis Pinofán y con nuestra colaboradora, la profesora Hilduara Velázquez, vimos cómo al principio los estudiantes de práctica no eran idóneos en su relación con los estudiantes, pero llegó un momento en donde la profesora que estaba dando la clase le dijo a una de las niñas que saliera al tablero y la niña estaba distraída y la niña fue tomada por sorpresa.
Lo que hizo el estudiante en práctica fue acercarse a la niña, tomarle de la mano y decirle, vamos, que entre los dos podemos hacer el trabajo. Y fueron al tablero y él estuvo allí a un lado de la niña acompañándola. Uno podría decir que ese acto del estudiante fue idóneo porque le dio seguridad a la niña. Entonces, la idoneidad se refiere a que es adecuado. Uno puede desarrollar una práctica que sea muy idónea o adecuada en unos aspectos, pero no en otros aspectos. Y en el enfoque ontosemiótico se habla de la idoneidad eventualmente de la clase, pero la idoneidad de un proceso de estudio, de tal suerte que algún día uno puede ser muy formal, pero al siguiente día puedes llevar unos videos, al siguiente día puedes llevar material fungible para que los estudiantes trabajen, de tal suerte que en diversas instancias las acciones del profesor, haciendo referencia a las 6 facetas de la dimensión didáctica, son idóneas, de tal suerte que en conjunto ese proceso de estudio es idóneo. Es decir, se ha aproximado a la cognición de los estudiantes, ha utilizado recursos, ha interactuado con los estudiantes, el profesor es empático, luego da cuenta de la faceta afectiva y también en cierto momento, el proceso de estudio matemáticamente visto es un proceso de estudio que corresponde como a los estándares curriculares, pero el proceso de estudio pudo haber comenzado eventualmente con algún juego, con algunas afirmaciones que no son válidas formalmente, pero que conciben la matemática la formación matemática no como un producto, sino como un proceso. Y si se ve como proceso, entonces ese proceso va a ser idóneo al final, porque en toda esa trayectoria didáctica se dio cuenta de manera sistemática y tal vez no simultánea de las diversas facetas de la idoneidad didáctica. Jaime. Y con estos ejemplos uno entiende claramente cómo el concepto de idoneidad permea en todas las partes de este modelo y también lo que acaba de comentar en el diseño didáctico mismo. Me parece que esta explicación pues queda bastante claro, ¿no? Cómo podemos mirar desde la idoneidad lo que hacen los profesores para promover el aprendizaje de la matemática. Adriana. Sí, gracias, Walter. Quisiera yo también aprovechar estos ejemplos que nos has estado poniendo sobre el trabajo en el aula directamente para pedirte que nos ilustres, así como ahorita hablaste de la idoneidad y la dimensión didáctica, nos ilustres las 3 dimensiones que se plantean en el modelo, la didáctica, la matemática y la metadidáctica. Con ejemplos cotidianos del aula, ¿cómo se puede ver estas relaciones? Gracias, Adriana. Es una pregunta bien interesante y muy importante comentarla cuando estamos frente a un auditorio que básicamente pues todos somos profesores. Me gustaría que te refirieras a las diapositivas, velas pasando lentamente. Hay una que empieza con tema ecuaciones diferenciales. Sigue. Déjala allí. Entonces, yo quise tomar el tema, digamos, de ecuaciones diferenciales porque tengo la esperanza que para muchos de nosotros este tema ya no es tan conocido, que tal vez lo vimos en la facultad cuando estábamos estudiando en nuestro pregrado, pero tal vez ahora no es tan conocido. Entonces, básicamente, cuando uno empieza el curso de ecuaciones diferenciales, se habla del teorema de Picard-Lindelof, que es y se habla del teorema las condiciones para que una ecuación diferencial con condiciones iniciales o condiciones de frontera tenga solución única. Entonces, ese es, digamos, como el formato inicial que yo podría utilizar. De hecho, cuando inicié recién graduado de la facultad de matemáticas, dictaba cursos a estudiantes de matemáticas e ingeniería y yo utilizaba este formato. Adriana, vete al siguiente. Entonces, allí dice que la función debe ser continua en un conjunto abierto y además debe ser localmente Lifshitz. Entonces, ahí aparece una definición de la métrica
debe ser un espacio métrico. Y en la segunda parte aparece la métrica, digamos, euclidiana, la del valor absoluto, y yo podría empezar a decir que la distancia entre las imágenes debe ser menor que la distancia entre las preimágenes. Y si K fuera entre 0 y 1, hablaría, digamos, de una contracción. Entonces podría hablar que una función que vaya de un espacio métrico completo a otro, que tiene una contracción, tiene un único punto fijo. Y entonces ese punto fijo luego va a ser reconstruido como la solución única de la ecuación diferencial. Entonces, ese podría ser un enfoque inicial de una clase. Ahora vamos a otro enfoque. Primera clase de ecuaciones diferenciales y vamos, digamos, al otro enfoque. Entonces, la siguiente diapositiva muestra algo que yo suelo hacer cuando dicto el curso de ecuaciones diferenciales. No empiezo con el teorema de Picard-Lindelof, sino que empiezo con algo conocido, un sistema masa-resorte. La fuerza es igual a menos K por X. Se explica que K es una constante. Se explica el sentido del signo menos, el sentido físico del signo menos. Y aparece una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea. Y entonces, ahí el profesor toma una decisión. Voy a quitar de en medio el M y el K. Los voy a esconder. Y entonces me aparece una ecuación diferencial mucho más limpia. Una ecuación diferencial de segundo orden igual a 0. Entonces yo quiero hablarle a los estudiantes de lo que es la solución de la ecuación diferencial. Entonces aquí el enfoque ontosemiótico viene a ser muy útil porque el sentido de lo que es una solución tiene varias connotaciones. Entonces yo podría hablar de varias connotaciones. La primera es que yo estoy buscando una función X tal que al derivarla 2 veces, esa función se anule con la función. Entonces, estaría buscando una función que la segunda derivada sea como la primera función y que además cambie de signo. Entonces, según mi experiencia, los estudiantes dicen, seno. Entonces, yo ensayo la función coseno, la derivo 2 veces y veo que al reemplazarla me da 0. Luego, los estudiantes me dicen coseno, hago lo mismo y entonces me da 0. Entonces ahí viene el primer sentido de la solución. Es una función que al reemplazarla en la ecuación la resuelve. Bien, pero hay otro sentido. Otro sentido de solución se adquiere cuando yo muestro un video del sistema masa-resorte y entonces yo gestualmente muevo la mano hacia arriba y hacia abajo. Entonces, básicamente, lo que yo digo o asocio a la idea de solución es el comportamiento de ese sistema dinámico. ¿Cuál es el comportamiento de ese sistema? Ya sea masa-resorte, ya sea un péndulo, ya sea el fenómeno de disolución de una gota de agua en un vaso de agua caliente, por ejemplo. El comportamiento de la gota, el comportamiento del resorte, el comportamiento de enfriamiento o calentamiento es lo que se llama la solución, el comportamiento futuro. Entonces ahí ya aparecen 2 sentidos de lo que es la solución. Y una vez que ellos ven que la solución, ¿qué es la solución físicamente? Y la solución matemáticamente, y cómo esas 2 ideas se conectan, yo podría a continuación volver a la vida el valor de M y el valor de K. Y luego hacer una discusión para ver que el valor de M y el valor de K vienen a ser determinantes para determinar la frecuencia o el periodo del movimiento. Entonces, miren, básicamente aquí estoy empezando mi clase con algo relativamente conocido para los estudiantes y haciendo referencia a los conocimientos previos. Adriana, por favor, vete a la siguiente diapositiva. Entonces, miren, yo ahí ilustro los 3 momentos. Hay una propuesta inicial que es la dimensión matemática. Yo como profesor elijo hacer una clase formal o elijo hacer una clase formal porque tengo unas creencias que me dicen que así debe ser la matemática. Luego entonces yo veo que en la dimensión didáctica aparece que las 6 facetas, vamos, ahí no hay mucha idoneidad. Porque tal vez la dimensión o la faceta epistémica es muy fuerte.
muestro el teorema de Lindelof, hablo de abiertos, hablo de cerrados, hablo de funciones localmente Lipschitz, pero tal vez la interaccional es mala, no interacciono mucho con los estudiantes. La cognitiva también es un poco mala. La ecológica, pues bueno, estoy haciendo referencia al currículo. La mediacional también es un poco mala. Entonces, esa dimensión didáctica puntúa mal. Entonces, si yo quiero que esa dimensión didáctica tenga mayor idoneidad, que esas 6 componentes tengan mayor representatividad, entonces yo busco la idoneidad, y cuando busco la idoneidad, busco la dimensión metadidáctica matemática. Y entonces cuando yo digo, mire, la idoneidad de esa clase así no es muy buena, entonces propongo la propuesta final, que es la del resorte, el sistema masa-resorte. Entonces ahí se pueden ver como los 3 componentes que tú preguntabas, Adriana. Una dimensión didáctica, una dimensión matemática, luego una dimensión didáctica que me habla como del grado de adecuación de mi clase a los estudiantes y a diversos aspectos. Veo que esa no es muy buena. Ahí aparece la dimensión metadidáctica, y como no es idónea, entonces yo cambio mi propuesta inicial a una propuesta final que yo espero que sea más idónea. Finalmente, como los estudiantes van a estar más vinculados, van a ver un video del sistema masa-resorte y van a comprender el sentido, digamos, cotidiano de lo que es la solución de un sistema dinámico, ya una vez que ellos están motivados, yo podría en otras sesiones pasar a esa propuesta inicial. Yo pienso que ahí es un buen ejemplo, que lo traigo de mi experiencia de clase como profesor algunas veces de estos cursos, de cómo esas 3 dimensiones se ponen en juego y cómo dialogan unas con otras y que no son lineales, pero hay un papel importante el profesor con base en la idoneidad, en el criterio de idoneidad que él decide que es bueno, que no es bueno, decide cambiar un poco su clase, Adriana. Adriana, está silenciada. Sí, gracias. Decía yo que este diagrama me parece muy útil para analizar nuestras prácticas, cómo nuestras planeaciones, cómo se van haciendo y cómo pueden mejorarse al llevarse al aula, al hacer las observaciones de lo que está sucediendo. Gracias. Adelante, Gracias Jaime. a ti, Adriana. Muy bien, con la actividad que nos acaba de ilustrar, podemos pasar a un siguiente punto que también es muy interesante. Que usted escribió con sus colegas, se señala que este modelo del conocimiento didáctico matemático ofrece herramientas para analizar este tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que otros modelos no proporcionan. Quisiéramos que nos hable, doctor Walter, acerca de las limitaciones metodológicas y las ventajas que ustedes han encontrado al utilizar este modelo, tanto para orientar las prácticas de enseñanza en el aula como para la misma investigación en este campo de estudio. Bien, nosotros hemos tratado, pues, por el tema de la síntesis que se requiere en los artículos de investigación, que cada vez es más difícil publicar por diversas razones. Me gustaría que algún día en el seminario Repensar las Matemáticas consideráramos como las nuevas tendencias que se están viendo en las revistas para publicar. Hemos propuesto esta imagen, que es un resumen. Yo creo que una de las desventajas que se le suele atribuir al modelo es su complejidad, lo cual es cierto. Entonces me voy a referir a algunas que nos han comentado. Algunas limitaciones. No considera la tecnología, no considera la historia de las matemáticas, no considera el contexto escolar, no considera la formación previa del profesor. Cuando me refiero a formación previa del profesor, es que en el caso colombiano, como también en algunos otros casos de países latinoamericanos, los profesores que enseñamos matemáticas en primaria, secundaria, nivel terciario, no siempre tienen formación matemática y didáctica.
sino que tienen solamente una formación en otras disciplinas y por diversas razones vitales terminan enseñando. Entonces, y la complejidad. Entonces, esas son como algunas limitaciones, sí. Yo podría, digamos, intentar responder a ellas, pero no en un sentido como contestatario para decir, miren, eso no es cierto. Sí, son algunas limitaciones. Y de hecho, una de las colegas colombiana, Camila Campo, en los chats, acaba de hacer un comentario muy acertado acerca de cómo se aplica este modelo en la enseñanza en línea. De hecho, quiero decir que he aprendido mucho, es muy entretenido, he aprendido mucho con los comentarios porque anotan puntos muy interesantes. Entonces decía que no quiero como responder de una manera contestataria, pero digamos, la tecnología se puede incluir en la faceta mediacional. La historia se puede incluir, Jaime, si tú te regresas un poco antes, regrésate a la anterior diapositiva, a una diapositiva donde se muestra, mira allí, donde se habla de fases del proceso de estudio, fases de estudio de diseño didáctico. Se habla, digamos, de un diseño, se habla, digamos, disculpen ustedes, se habla de un estudio preliminar. Y cuando se hace el estudio preliminar, y en muchos de los artículos que se han publicado, en los que he participado o algunos otros en los que no, se hace un estudio preliminar epistemológico para tratar de encontrar o de tener referencia el significado holístico o de los conceptos matemáticos. O sea que el profesor debería, en principio, y no es una carga adicional al profesor, sino que debería, como parte de su trabajo, enterarse un poco de la evolución histórica de los conceptos. Bien, entonces ese se podría considerar allí. El contexto escolar se puede considerar en la faceta ecológica. No considera la formación previa del profesor, porque claro, yo creo que ningún modelo puede considerar la formación previa del profesor, sino que una vez que se da cuenta en los programas de desarrollo profesional cuál es la formación previa del profesor, pues ese programa de desarrollo profesional puede incluirlo. Y es complejo, sí, es un tema complejo, pero aquí yo quisiera citar como el principio de Ricitos de Oro, que hace referencia a que la sopa o estaba muy caliente o la sopa estaba muy fría, y llega el punto donde la sopa está justo en su punto. Miren que la tierra no está ni muy cerca al sol que la caliente tanto, ni muy lejos del sol que sea tan fría, está justo en el punto medio. Entonces, cuando uno hace estos procesos de estudio, la complejidad es cierta, pero uno no utiliza todo el modelo, porque utilizar todo el modelo es imposible, dada la complejidad. Entonces, claro, la complejidad está presente, uno la reconoce la complejidad, reconoce cuáles son los elementos que están actuando y trata de identificar cuáles son las relaciones que se están dando para mantener el nivel de complejidad. Pero la complejidad no es del modelo, la complejidad es de una pretensión teórica del modelo de dar respuesta a las circunstancias de la vida diaria, del salón de clase, en donde el modelo se utiliza. Esas son algunas limitaciones. En cuanto a algunas ventajas, yo creo que ofrece herramientas, ofrece criterios, es un modelo que está en construcción, no se tienen todas las respuestas, es un modelo que está en construcción, es un modelo que podríamos decir es modular, es decir, acepta alteraciones para dar cuenta de nuevos fenómenos. Metodológicamente, el modelo acepta diversos enfoques o paradigmas de investigación, tanto cuantitativos como cualitativos, si nos queremos ubicar en esos paradigmas o en un paradigma intermedio o en un paradigma, digamos, no intermedio, en un paradigma que utiliza múltiples fuentes de datos. Y además, una de las ventajas es que da cuenta de la complejidad de la formación matemática.
Esa es, digamos, como una de las ventajas que tiene el modelo. Pero cuando uno lo va a utilizar, pues uno hace una personalización del modelo y ajusta el modelo a sus necesidades. No tiene que utilizar todo el modelo porque sería imposible. Simplemente no se podría utilizar, Jaime. Sí, pues lo que nos acaba de mostrar en realidad es un claro ejemplo de que los diferentes modelos que se han venido construyendo para hablar de la formación docente, en específico de los docentes de matemática, pues son aproximaciones. Y cada una de ellas entraña en un concepto de sujeto, un concepto de conocimiento, un concepto de enseñanza. Y me parece que esto que nos muestra en realidad también nos está revelando que el modelo tiene un carácter integral. Desde luego encierra una complejidad en su operación, en su utilización sistémica. Y me quedo con esta idea que señaló al final. Es un modelo flexible. Y en ese sentido creo que es una de las bondades que nosotros podemos encontrar en él, porque permite orientar lo que se hace en el aula, como que se hace desde la investigación. Entonces, desde luego que con la indicación que nos da, uno entiende, ¿no? Y ya ahí se puede de alguna manera atender a las inquietudes, comentarios que han señalado los colegas del seminario al hablar de ese carácter complejo. Adriana. Sí, gracias. Ya para cerrar esta última parte, tal vez esta primera parte, perdón, y tal vez brevemente para dejar espacio al montón de preguntas que tenemos en el foro, quisiera que nos platicaras, así como nos has comentado de cómo usar el modelo en el aula, un poquito de recomendaciones para quienes quieran usar el modelo para la formación de docentes o para plantear proyectos de investigación. ¿Qué recomendaciones harías, Walter? Adriana, yo recomendaría, primero que todo, acercarse al modelo en plan tranquilo, sin temor de la complejidad. Y me gustaría que te fueras a la presentación, porque yo allí tengo como unas sugerencias para ofrecerle a los colegas que quieren conocer el modelo y que lo quieren utilizar. Entonces, una primera sugerencia sería participar en el Seminario Latinoamericano de Colaboración sobre el Enfoque Ontosemiótico, que es un seminario que ha iniciado este año por, digamos, el auspicio y la gestión y el trabajo del profesor Luis Pino Fan de la Universidad de los Lagos, y en asocio con también la Universidad de la Universidad de Antioquia. Y allí también participa el profesor Marcelo Cocholú de Argentina. Ese es, digamos, el vínculo, la página, y periódicamente allí está la información sobre los encuentros que tenemos. Son encuentros libres, abiertos, y la participación tanto puede ser central como periférica, la que los colegas decidan. El correo de contacto de Lupe, quien es mexicana, está allí. Eso lo podríamos poner posteriormente, Adriana, para que todos lo conozcan. Pasa a la siguiente página. Y también la siguiente, ahora la siguiente. Y pueden visitar la página de estos profesores, el profesor Luis Pino Fan, el profesor Godín, el profesor Vincent Font, y digamos mi página. Y mi correo es, allí está, walter.castro@udea.edu.co. Podemos compartir impresiones, podemos dar sugerencias. Esa es la idea de participar en el seminario. Yo creo que el modelo tiene una parte que es muy cercana a todos nosotros, que es la idea de significado. Cuando uno da una clase de matemáticas, lo que uno básicamente está compartiendo son significados. Significados que pueden darse en diversos modos de representación. Y entonces, cuando uno inicia a trabajar el modelo, la idea de significado es muy potente. Es muy potente, ayuda a resolver muchas situaciones de incomprensión o de no comprensión por parte de los estudiantes. Y hay una idea
que me gusta a mí mucho del modelo, que me llamó poderosamente la atención hace algunos años cuando lo conocí, es que refiere a que básicamente a que tiene un enfoque pragmático, y básicamente el sentido que uno le da a muchas situaciones de la cultura y a muchos sentidos de las palabras refiere a los significados. Entonces, básicamente cuando un estudiante no sabe algo, básicamente en el modelo, en el enfoque ontosemiótico se dice, el estudiante no ha estado expuesto a prácticas donde esos significados se han puesto en juego. Y por ejemplo, uno podría hablar de las pruebas PISA. Entonces, las pruebas PISA a veces hablan mal de los resultados en América Latina, pero uno podría decir a partir del enfoque ontosemiótico que las pruebas PISA simplemente proponen situaciones de conocimiento matemático desconocidas para los estudiantes porque plantean situaciones de contexto que no han sido puestas en prácticas matemáticas en el aula. No tiene nada que ver con el currículo, no tiene nada que ver con la formación de los profesores. Es decir, hay unas prácticas culturales en Europa y hay unas prácticas culturales, digamos, en Colombia. Y entonces las pruebas PISA preguntan por esas prácticas culturales que están cargadas de significados culturales y asociadas a prácticas de los docentes. Entonces, digamos que el modelo da mucho juego y de explicación en cuanto a prácticas matemáticas y en cuanto a significados. Entonces, yo los invito a que participen en el seminario. Posteriormente, si estamos trabajando en ello, en cada país habrá como un representante. No digo todavía el nombre de la representante mexicana, pero la idea es que por regiones los colegas se pongan en contacto con la representante local para que las inquietudes de trabajos, de prácticas de aula, de literatura, sean focalizadas al seminario a través de los representantes locales. Pero el seminario está abierto a todos, todos están invitados a participar. Es una manera de empezar a conocer el modelo y empezar a utilizarlo. Gracias, Adriana. Gracias a ti, Walter. Y también, bueno, de alguna manera está abierto el foro, se queda abierto y me adelanto a darte lata. Si sigues contestando las preguntas, es otro medio de acercarnos y de estar en contacto también. Gracias. Adelante, Jaime. Gracias a ti, Adriana. Sí, pues vamos a pasar a esta fase donde leeremos algunos comentarios, algunas preguntas que nos han manifestado a través del foro. Blanca Ruiz, del Tecnológico de Monterrey, nos dice, el modelo no es fácil de comprender ni de poner en práctica. Los términos que se usan y la estructura tienen una complejidad muy alta, que es lo que hace un momento el doctor señalaba. Sin embargo, me gustaría ir más allá y preguntar si el modelo mismo debe ser parte del conocimiento que el profesor debe tener. Ella entiende que el objetivo del modelo es analizar la actividad y el conocimiento del profesor. Esto puede tener repercusiones prácticas muy buenas, pero, y nos pregunta muy enfáticamente, ¿el profesor debe comprender ese modelo? ¿En qué medida? ¿Puede compartir su opinión, Walter? A ver, yo voy a dar una respuesta que puede ser conflictiva, porque me ponen como en esa falsa dicotomía de sí o no. Entonces yo diría, no, el profesor no debe conocer todo el modelo. Lo que uno hace cuando empieza a utilizar el modelo es utilizar algunas partes del modelo, una parte del modelo, por ejemplo, el proceso de diseño, de diseño. Entonces ese proceso de diseño es algo que uno usualmente hace, pero uno podría y vincular el tema de los significados y podría vincular el tema de las prácticas. Entonces uno podría hablar de una práctica matemática, haciendo referencia a la faceta matemática, pero también de una práctica, digamos, mediacional, es decir, yo qué estoy haciendo para que el estudiante como interactúe. Otro elemento que me parece interesante es no hablar de concepto, sino hablar de objeto, porque cuando uno habla de objeto en el modelo, hace referencia a algo concreto, a algo que se puede ver, a algo que se puede tocar, algo que eventualmente es tangible. Y no solamente tangible a los sentidos, sino también tangible a la cognición. Entonces,
muchas ideas matemáticas, cuando se ponen en términos de metáforas, sabiendo que las metáforas, algunas metáforas son peligrosas porque los estudiantes suelen hacer abducciones falsas, ayudan a que el estudiante se aproxime poco a poco a las ideas. Entonces, si yo como profesor utilizo la idea de significado, yo sé que el significado es muy complejo, porque yo asocio, es decir, yo tengo una idea de significado como una molécula. Y entonces cuando yo miro la molécula desde cierta perspectiva, veo como unos enlaces. Pero si la veo de otra perspectiva, veo otros enlaces. Y esa molécula se construye a lo largo del tiempo, en un proceso de estudio complejo. Entonces, yo pienso que a veces también uno como profesor se da unas falsas esperanzas cuando piensa que puede dar una clase y en 2 o 3 clases el estudiante ser provisto de todas las características que los conceptos tienen. Entonces, no, volviendo a tu pregunta, no, el profesor no tiene que conocer todo el modelo. Lo que el profesor puede hacer es utilizar algunos aspectos del modelo y participar en los seminarios, los foros, intercambiar, mandar correos. Todos los miembros digamos, del equipo que trabaja con el modelo, en el enfoque ontosemiótico, con el CDM, estamos muy interesados en divulgar el modelo. No solamente en un sentido, y quiero hacer aquí una aclaración, en un sentido doctrinario, como traemos esta propuesta porque es la linterna que va a iluminar el camino oscuro por el cual se mueve el profesor, sino en un sentido de construcción, porque muchas veces muchos colegas que apenas inician en el conocimiento del modelo hacen preguntas muy interesantes que como uno ya está dentro, no se percata. Y hacen preguntas muy interesantes y digamos, como se suele decir, lo pillan a uno, lo pillan en su ignorancia, pero esas preguntas sirven para vincular diversos aspectos. Entonces, no lo tienen que conocer, la idea es empezarlo a utilizar en algunos de sus componentes. Gracias por esta pregunta que nos enviaron y bueno, la explicación que usted nos da. Adriana. Sí, gracias. La profesora Claudia Carranza Sierra, de aquí de la Ciudad de México, del Politécnico, CECIT 14, dice, ¿por qué somos maestros? Fue el único empleo que encontramos y nos fletamos. Tal vez no quise ser docente, pero me apasionó la enseñanza y me preparo en la parte pedagógica y me actualizo. Me comprometo con la docencia o tengo el placer de enseñar las matemáticas y tengo el bagaje que puedo transmitir. Tal vez aquí valdría la pena hacer el comentario que a diferencia de otros países de Latinoamérica, en México la mayoría de los profesores, al menos de nivel medio superior como la profesora, no estamos preparados para la docencia. Somos ingenieros, matemáticos y nos vamos preparando sobre la marcha. Entonces creo que por eso resalta tanto, se vuelve tan importante esta parte de llegamos a la docencia por una razón, a lo mejor no es la mejor, pero ya estando ahí, ¿nos preparamos para ella o seguimos careciendo de toda esta parte? ¿Qué opinas tú, Walter? Yo pienso que la respuesta es diferente en función de a quien le hagamos la pregunta. Yo empecé a estudiar matemáticas porque había algo como de misterioso en las matemáticas, algo y muy interesante allí, pero cuando terminé mis estudios de matemáticas me daba temor ir al salón de clase, porque durante mi práctica docente me di cuenta que no estaba preparado para abordar la enseñanza de las matemáticas. Y entonces en un principio empecé a enseñar de una manera formal, pero con el paso del tiempo esa concepción fue cambiando, afortunadamente. Y ahora, digamos, después de algunos años o de muchos años, hay un gusto y un placer por la enseñanza, digamos, de las matemáticas, porque ya no prestamos tanto atención, digamos, a la faceta epistémica. Prestamos atención también a algunos aspectos como que estamos trabajando con seres humanos, con hombres, con mujeres que tienen problemas, que tienen dificultades y reconocemos que la matemática no solamente
se debe trabajar en la escuela para que aprendan procedimientos ya que llevan cientos de años, sino para que desarrollen una postura crítica frente a la sociedad, frente al propio conocimiento, y para que ellos, los mismos estudiantes, hagan aportes y construyan, y aunque parece ser una frase ya muy de cajón, muy manoseada, para que ellos mismos construyan, digamos, su conocimiento. Y en ese proceso de construcción se puede poner en juego hábitos de pensamiento matemático, competencias de solución de problemas, y no solamente problemas de matemáticas, sino problemas, digamos, de otra naturaleza. Entonces vemos como un valor agregado a la enseñanza de las matemáticas que va más allá de demostrar teoremas, de repetir resultados y de responder a respuestas, digamos, cerradas. Pero yo pienso que el papel del profesor es muy importante, el profesor de matemáticas es muy importante, y no debemos renunciar como a ninguna de las componentes de ese trabajo complejo. El profesor Vincent Font alguna vez utilizó una metáfora acerca de que el profesor era como un malabarista, que cada vez le ponían una bola más que tenía, con las cuales tenía que jugar. Y nosotros, los profesores, cada vez, ahora con la pandemia, se nos vino de frente muchos retos, pero respondemos bien a esos retos. Y quisiera agregar algo, no sé si está asociada a la pregunta de la profesora, acerca como del papel que muchas veces lo importante no es saber tantas matemáticas, lo importante es acercarse a los estudiantes. Y creo que de eso también da cuenta el modelo del conocimiento didáctico matemático, la importancia de la faceta afectiva. Ok, sí, justamente es la segunda parte de la pregunta que me había quedado pendiente. ¿Dónde entrarían estas cualidades en el modelo? Se entrarían que entrarían en esa parte afectiva. Sí, muchas gracias, Walter. Jaime. Nos llegó también otro comentario. Este es de Marilú Álvarez, es decir, 16. Hidalgo. Ella ahí comenta esto que al principio, Adriana, tú también señalabas de los factores que inciden en el aprendizaje de la matemática. Hay una parte interesante donde ella nos dice, existen otros factores que se deben considerar aparte de la formación del docente de matemáticas, como son el entorno social, cultural, económico, político, para asegurar la calidad de la educación. Y en el párrafo, me parece, ese de cierre que hace el doctor Walter con sus colegas, hace alusión también a ello. Nos gustaría escuchar su opinión, doctor, respecto a esos elementos, factores de aprendizaje y la enseñanza de la matemática. A ver, con base en mi experiencia, más en investigaciones que haya desarrollado, veo cada vez más importante el papel de la sociedad y el papel de la cultura como una variable que podría ser como una especie de variable muda que no tenemos en cuenta por su complejidad, pero que afecta la formación o el interés de los estudiantes en la formación matemática. Y hay otro aspecto, el aspecto social y cultural es muy importante. De hecho, una de las variables que determina el rendimiento de los estudiantes, o muchas veces una variable que determina si un estudiante continúa en sus estudios en la universidad o abandona los estudios, es la variable socioeconómica, que es una variable a la cual nosotros los profesores no tenemos acceso. Pero yo creo que esa variable que no podemos controlar podría ser contrarrestada con una actitud del profesor frente al conocimiento matemático, viendo las matemáticas, como lo mencionaba anteriormente, no como un producto terminado,
sino como un proceso. Y entonces, de hecho, cuando uno da una mirada al mundo de las matemáticas, de los matemáticos puros y duros, encuentra que ellos no reconocen algunos de los mitos de la enseñanza de las matemáticas en la escuela, acerca de que te proponen una pregunta y tienes que dar rápido la respuesta, que la respuesta siempre está correcta, que la respuesta tiene que ser expresada de una manera formal, que se niega el valor de la intuición. De hecho, muchos matemáticos tienen intuiciones y trabajan en problemas a lo largo del tiempo y finalmente, después de varios años o meses, encuentran que la propuesta inicial que tenían no era válida. Me parece que retomar esas características del trabajo matemático, de los matemáticos puros y duros en el aula, yo creo que le rebaja un poquito de hierro a esa idea que las matemáticas, como lo menciona algún didacta francés, es un monumento al cual hay que rendirle culto. Yo pienso que los profesores de matemáticas también tenemos que desmitificar un poco las matemáticas si queremos que mucha más población tenga acceso a ellas. Como para poder paliar un poco el efecto que la sociedad y la cultura tiene en esa imagen negativa hacia las matemáticas. Y que como profesores controlamos solo algunas variables y por tanto hacemos lo mejor que podemos en la escuela. Jaime. Muy bien, gracias doctor por su invaluable comentario. Adriana. Sí, gracias. De ese montón de pelotas que nos decías hace rato, que comentaba Font, con los que estamos malabareando, solamente algunas están en nuestro control, ¿no? Y las otras van llegando sin querer. Bueno, entre los comentarios que ha habido en el foro, me pareció especialmente digno de resaltarse la convivencia que a mí me gusta mucho siempre entre los distintos países. Entonces tenemos, por ejemplo, de Chile, Franco Nauto Santana, se presenta como estudiante de pedagogía de la Universidad de Chile y comenta, bueno, me permito recortarlo un poco. Considero que el modelo CDM proporciona un marco teórico que permite estudiar, entre otras cosas, la formación didáctica y matemática del profesorado. Sin embargo, me quedan algunas dudas sobre el área de las políticas públicas que inciden en la formación del profesorado y a cuál dimensión del modelo pertenece. En este sentido, la OCDE señala que los ingredientes clave de una agenda de calidad docente incluyen una mayor atención a los criterios de selección, tanto para la formación inicial del profesorado como para el empleo docente. Y nos pregunta cómo se mueven o cómo se manejan esas políticas en nuestros distintos países. Ya algunos compañeros, en particular del Politécnico, le estuvieron comentando en México sobre los exámenes que se hacen para entrar, o unos exámenes que se establecieron hace relativamente poco, para entrar como docentes en el nivel medio superior, y lo que comentaba yo también, de que la mayoría de los profesores del nivel medio no tenemos la formación docente. ¿Qué querrías tú agregar en ese sentido? ¿Qué nos comentarías sobre Colombia? O sobre otros países que conozcas también, claro. A ver, hay unos filósofos europeos que afirman, y norteamericanos que afirman que los profesores no somos profesionales. No somos profesionales porque estamos regulados externamente por entes que no tienen en cuenta a los profesores. Por ejemplo, los médicos establecen ellos mismos sus normas y sus reglas, pero en el caso de los profesores, las reglas y normas vienen de fuera. Entonces, en ese sentido, yo ubicaría el tema de las políticas educativas, las políticas curriculares, mandatorias curriculares, en el nivel de la dimensión como de normas y metanormas, que pueden entrar o vincularse con la dimensión didáctica a través de la faceta ecológica, en tanto que uno como profesor quiere dar cuenta, digamos, de esas regulaciones que plantea el Estado. Quiero dar un caso, como ejemplo, un caso concreto. Recientemente en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional reguló que las prácticas docentes tienen que empezar
muy temprano, es decir, de primero, segundo, tercer semestre. Entonces nosotros tuvimos que cambiar la malla curricular, la malla de cursos, incluir algunos cursos y sacar otros para dar cuenta de esa norma, que es una norma ministerial y ante la cual no hay nada que hacer sino cumplirla. Entonces, esa norma está en el nivel, digamos, de la dimensión meta, que tiene mucha importancia y que en algún momento entra a afectar las otras dimensiones, especialmente la dimensión didáctica del modelo. Adriana. Sí, gracias, Walter. La última pregunta, Jaime, o pasamos a lo que sigue, como al cierre, como digas. Bueno, pues agradecemos mucho los comentarios y la nutrida participación de varios colegas, tanto de México como de Latinoamérica, que han estado siguiendo la transmisión de esta importante actividad. Y pues sin duda el doctor Walter, con pues, toda la experiencia que ha construido en el campo de la investigación y de la docencia, pues reaccionará a los comentarios. Hemos visto ahí algunos ya escritos en el foro. Pues sin duda esto ha sido bastante enriquecedor. Yo me permito agradecer al doctor, como siempre, la disposición por acudir a este llamado, que sin duda pues contribuye a la formación de quienes estamos aquí y también por añadidura a los espacios en donde cada uno de nosotros se desempeña. Entonces quiero agradecer mucho el trabajo que se ha venido realizando para que este importante acontecimiento académico se haya llevado a cabo. Gracias, doctor Walter. Adriana. Bueno, quiero agradecerte también a ti, Jaime, por integrarte a este equipo de trabajo, a todos los participantes del seminario, que siempre sabemos que contamos con su apoyo. Y bueno, especialmente a ti, Walter, porque me parece que esta sesión logró conjuntar muy bien la parte teórica del modelo que nos presentas con la situación en las aulas a la que nos enfrentamos cotidianamente, a las aulas presenciales o virtuales. Pero bueno, ahí estamos al pie del cañón. Te voy a pedir que sigas interactuando con nuestros participantes en el foro. Igual Jaime y yo seguiremos ahí viendo esas interesantes interacciones que están dándose en el foro, que además ha tenido ha llamado mucho la atención, ha habido muchísima participación. Y bueno, no sé, Walter, si quieres decirnos algo más para manera de cierre de esta sesión. Sí, nuevamente agradecer a los organizadores del seminario Repensar las Matemáticas y a los dialogantes por la invitación, a todos los colegas que se han conectado y por los comentarios. Eso resalta el aspecto del seminario, de la actividad. He aprendido y he visto un gran tino y comentarios muy, muy, muy finos que sirven, digamos, para todos, para que sigamos construyendo esta comunidad latinoamericana de educación matemática, que cada vez es más potente, que cada vez publicamos más, que cada vez nos conocemos más y que cada vez tiene más características de familia académica. Quiero nuevamente agradecerles, pues me siento nuevamente honrado y claro, seguiré interactuando con los colegas, no tanto en el sentido de responder, sino en el sentido, porque hay comentarios y preguntas que no son de responder. De hecho, como dije inicialmente, hay un comentario de una colega colombiana que va a ser respondida en una tesis doctoral que vamos a iniciar ahora. Entonces, son preguntas para reflexionar, para pensar y para continuar construyendo con la comunidad. Muchísimas gracias a todos. Jaime, Adrián. Perdón, un comentario más. Por esta ocasión, no había sucedido en otras, se transmitió también por YouTube. Entonces, tenemos varios comentarios también que queremos hacerte llegar, Walter, que están en el chat del YouTube. Te los haremos llegar próximamente, yo espero que hoy mismo, para que nos hagas favor de comentarlos. Supongo que lo más fácil va a ser integrarlos al mismo foro que tenemos del seminario para que esté todo junto.
te informo de cómo se hace este tránsito. Muchas gracias. Vale, muy bien, muchas gracias. Jaime. Bien. Pues también aprovecho el espacio para agradecer la deferencia en esta invitación, a los organizadores del seminario como tal, a los técnicos que hicieron posible que se pudiera realizar esta transmisión en vivo por diferentes plataformas, a la comunidad que se congregó en esta importante actividad y también invitarlos para que sigan participando en las demás sesiones que a partir del día de hoy se estarán realizando. En la que está programada para el 9 de septiembre, vamos a contar con la participación del doctor Raimundo Olfos, quien nos va a hablar acerca de la resolución de problemas en el marco del estudio de clases. Es muy interesante y ojalá que nos puedan acompañar en esa sesión. Pues muchas gracias nuevamente, doctor Walter, por este diálogo. Sin duda nos llevamos más preguntas que respuestas y quienes estamos en la formación de profesores, sin duda va a enriquecer el bagaje de cómo entender la formación de maestros, al menos de un servidor desde las escuelas normales. Gracias por el espacio y por Muchas gracias. permitirnos tener esta interacción el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos. Seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta la próxima.